Ñañomo maitei arapukucue. Maitei, saludos. Ñamo maitei hanwa coe para saludar al amanecer, pujarebe por la mañana, asaye a la siesta, kaaru a la tarde y pujarebe por la noche. Emoñe yeu haupei peño maitei neirundive. Lee repetidas veces y practican los saludos con tu compañero. Vai chepanecoe, checoe pona, hande, checoe pona vei. Vai chepanecoe, ¿cómo amaneciste? Checoe pona, hande, amanecí bien, ¿y vos? Checoe pona vei, amanecí bien también. Entonces, acá abajo tenemos la indicación del vocabulario que se usa al amanecer. Decimos, Baei chapanecoe, ¿cómo amaneciste? Checoe pona, hande, amanecí bien. ¿Y vos? Hande es y vos. Checoe pona, avei, amanecí bien. Avei es también. Checoe pona, avei, amanecí bien también. Acá al lado tenemos un cuadrito, una lectura que por ahora simplemente es para escucharlo y para ejercitar el oído, la audición de la lengua guaraní. Recuerden que en nuestra provincia tenemos la costumbre de que nuestros paisanos hablamos y nosotros mismos hablamos mezclando guaraní con castellano. Ahora estamos aprendiendo la lengua con su gramática, con su propia grafía y tenemos que tratar de aprenderlo lo mejor posible, lo más limpio posible. Ñe'e oyeipuruba pejenguecueran dive, vocabulario de uso familiar, dice. Maitei. Maitei significa dos cosas, significa hola y también saludos. Maitei, hola. Baei chapanecoe ña Clotilde. Hola, ¿cómo amaneció doña Clotilde? Checoe ponante, hande caraísinfo. Checoe ponante, amanecí bien nomás. Hande y usted, caraísinfo, don sinforoso sería. Checoe ponante aveí, amanecí bien nomás también. Handero galguacuera picomba eicha paicoe. Y su familia, ¿cómo amaneció? Y coeponantes y cuay, amanecieron bien. Muy joreína. ¿A dónde va? Ajata sapu aite tabape, chera undive. Iré prontito al pueblo con mi hijo. Chera undive con mi hijo. Upeba y pora, se mire guatá. Eso está bueno, salir a caminar. Tuichamba eco petecoteve. Es grande la necesidad. Ñasemante vaena. Debemos salir solamente. Maiteimi cheven derogaguape. Salúdeme a su familia. Ahuillen debe. Jamaiteiabe inderoga gotuo. Gracias y también saludos para su casa. Cuapuna es lo que debemos saber. Maitei y Katuya y Purú o Pavaveta Pichandive Jaopaite Arabope. El saludo Maitei, o sea, hola, podemos utilizar en todo momento del día y con toda la familia, con cualquier persona. Maitei, saludos. Maitei, hola. Ambas palabras significan lo mismo. Maitei. En el primer cuadrito arrancamos con el saludo del amanecer. Baecha pane coe. Coe, amanecer. Pujarebe, por la mañana. Asaye, la siesta. Kaaru, la tarde. Pujare, la noche. Entonces, en este cuadrito continuamos con el saludo de la mañana. Baecha pante pujarebe. ¿Cómo amaneciste o cómo estás esta mañana?
Chepujarebe pona hande, amanecí bien, y vos. Chepujarebe pona veí, amanecí bien también. Aveí es también. Acá tenemos como observación que ambos saludos equivalen a buenos días. Va echapane con y va echapa de pujarebe. Acá en Corrientes tenemos otro término para hablar de la mañana que es el YB. Así es que va echapan de YB, decimos acá en Corrientes. Va echapan de pujarebe es un vocabulario más utilizado en Paraguay, aunque últimamente se hizo masivo debido a que es más amplia la población que está escolarizada en la lengua guaraní. Por la mañana entonces podemos saludar. Va echapan con va echapan de pujarebe, o va echapan de YB. Del modo que nos resulte cómodo, está bien saludar por la mañana. Asayé. Asayé es un horario de la media mañana intermedio, entre las 8 o 9 de la mañana y las 11 aproximadamente, antes del mediodía. El mediodía en la lengua guaraní es asayé puté, la media siesta. Entonces, el saludo de la media mañana del asayé decimos, va echapan de asayé. ¿Cómo estás esta siesta? Che asayé pona handé. Tengo buena siesta. ¿Y vos? Che asayé pona veí. Tengo buena siesta también. Como observación, habla de que literalmente asayé pona quiere decir buena siesta. Este saludo no existe en otros idiomas, solo en guaraní, debido a que la lengua guaraní fue conservada en los ambientes rurales en los cuales la familia se levanta muy temprano y arranca las labores domésticas o de cría de animales o de trabajo en las chacras muy temprano, apenas sale el sol. Entonces decir que alguien se levante a las 9, 10 de la mañana ya es muy tarde, ya es asayema, ya es tarde. Ka'aru, por la tarde. Va echapan de Ka'aru, ¿cómo estás esta tarde? Che Ka'aru pona handé, estoy bien esta tarde. ¿Y vos? ¿Hoy tú? Che Ka'aru pona vei, estoy bien esta tarde también. Por la noche, el modo de decir noche es pujaré. Saludamos por la noche. Va echapan de pujaré, ¿cómo estás esta noche? Che pujaré pona handé, estoy bien esta noche. ¿Y vos? Che pujaré pona vei, estoy bien esta noche también. Avei es la palabrita que significa también. En Baapo buapope. En Baapo que trabajes. Buapope con alegría. Ejai maitei pujareveo ye puruba. Escribe el saludo de la mañana. Por la mañana decimos va hecha pane con como amaneciste, o si no, va hecha pan de pujareve, cómo estás esta mañana, o va hecha pan de ye cómo estás en la mañana. Cualquiera de los tres saluditos podemos utilizar para saludar por la mañana. El niño podrá responder che pujareve pona, tengo buena mañana. Checo en pona, tengo buena mañana o amanecí bien. Che ye pona, tengo buena mañana. Vamos al segundo cuadrito y dice eye sareko pona ta angare jai maitei ojechaukaba. Observa bien la imagen y escribí el saludo que muestra. En el primer cuadrito muestra una noche. Entonces ahí diríamos, va hecha pan de pujaré. Respondemos, che pujaré pona. En el segundo cuadrito vemos un horario de la mañana. La nena dice, va hecha pan de JB. El niño responde, che JB pona. En el tercer cuadrito vemos por una tarde. Va hecha pan de Ka'aru. ¿Cómo estás esta tarde? Che Ka'aru pona. Estoy bien esta tarde.
En el tercer cuadrito, en la parte de más de abajo, el tercer enunciado dice: Ejai maitei oñeme eva kaarubo be. Escribe el saludo que se da por la tarde. Ahí el niño dirá: va echa pan de kaaru. La niña dirá: che kaaru pona. En el otro cuadro, en la otra imagen, tenemos un pequeño ejercicio, también un diálogo y luego un ejercicio chiquito. Va echa pan de pujaré, Sofía. ¿Cómo estás esta noche, Sofía? Pujaré, noche. Che pujaré pona, Luchi. Tengo buena noche, Luchi. Y pujaré ponate pan de rogagua. ¿Están todos bien por tu casa? Pregunta Luchi. Hoy por ambaco y cuay. Están todos bien ellos. Maitein de rogaguape. Saludos a tu familia. Aguillet debe. Gracias a ti. Y luego está el ejercicio de amoimba con añe yoayu. Completo estas oraciones. Y dice: va hecha de, ¿cómo decimos por la noche? Por la noche diríamos: va hecha de pujaré. A la media mañana diríamos: va hecha de asayé. Y por la tarde diríamos: va hecha de kaaru. De este modo tenemos completito el modo de saludar en todo momento del día. Vale aclarar que así como se puede usar maitei para saludar en cualquier momento del día y a cualquier persona, otro saludo muy utilizado para todo momento del día y para saludar en cualquier situación es va epareiko. ¿Cómo estás? Va epareiko. ¿Cómo estás? Aramboyao guaraní aranducoape. División del tiempo en la cultura guaraní. Cuarajínese, el momento en el que asoma el sol en el horizonte. Cuarajú, sol, nese, la salida. Pujarebete, pujaré la noche. Pujarebete, las primeras horas de la mañana. Pujarebe, la mañana. Las horas de la mañana que siguen al pujarebete. Y pujarebe asayé es la media mañana. Pujarebe, mañana. Asayé, la siesta. La media mañana, entonces, decíamos que es ese horario en que solo hay en la cultura guaraní. En este cuadrito tenemos la división de los momentos de la tarde. Kaaru, la tarde. Kaaru ajata añeñapiuca. Al inicio de la tarde iré a cortarme el pelo. En el cuadrito número 2, abajo, vemos Kaaru yeré, media tarde. Kaaru yeré jaupacoba. A la media tarde como banana. En el cuadrito 3, Kaaru pona, pasada la media tarde. Kaaru pona ayuta yakai ujanwa. Pasada la media tarde vendré para tomar mate. En el cuadrito 4, Kaaruete. Kaaruete no sepota o garobai roguapu. A la tardecita salimos todos a sentarnos frente a la casa. En el cuadrito 5, Cuarajureike, el ocaso. Cuarajureike rupi o onwajenderu. A la entrada del sol llegará tu padre. Putumpara, mezcla del día y la noche. Putumpara llave, riguasucuera, ojo o quejanwa. Cuando oscurece, las gallinas van a dormir. Y en este cuadrito tenemos la división de la noche, los momentos de la noche, desde el oscurecer hasta la medianoche. Putumbu, la noche que empieza a avanzar hacia la oscuridad, cuando recién empieza a oscurecer todo. Pujaré,
el nombre genérico de la noche, bien entrada la noche. Pyharen baite, la plena oscuridad de la noche. Pyhare pona, muy entrada la noche. Pyhare pute, el centro o núcleo de la noche, la medianoche.